¿Estabas nervioso? ¿Te daba miedo lanzarte en solitario después del éxito que habías tenido con el grupo? Sí, fue una experiencia muy interesante. Omarion estaba en la cima. Discos de platino, conciertos con entradas agotadas, fans enloquecidos. Entonces apareció su amigo de toda la vida y empezó a meterse con la madre de su hijo. Cuando salió el video de ellos dos, un video algo explícito, simplemente sacudiste la cabeza. No lo sé, no lo he visto. El dinero le dio la espalda, el respeto se esfumó, el equipo se desintegró. Omarion pasó de vivir el sueño a verlo derrumbarse. Entremos en materia. El ascenso, la caída y las fracturas. Nacido como Omari Ishmael Granberry el 12 de noviembre de 1984 en Inglewood, California, el viaje de Omarion desde un joven que actuaba en anuncios publicitarios hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del sector es una historia que lo tiene todo: triunfo, desamor y el tipo de traición que hace que las telenovelas parezcan insulsas. Muy bien, aquí vamos. Tenemos a la realeza del R&B en el edificio. Paz, paz, amigo. Omarion, bienvenido a Vlad TV. Hola, amigo. Felicidades por una carrera tan épica. Toda la saga comienza en Inglewood, donde la cultura de las pandillas era muy prevalente. Un barrio donde el joven Omari fue testigo de la violencia que moldearía toda su comprensión de lo que realmente significaban la lealtad, la hermandad y la supervivencia. Criado por su madre, Leslie Burrell, que lo tuvo cuando solo tenía 16 años, la infancia de Omarion fue una mezcla de responsabilidad temprana, descubrimiento artístico y la fría realidad de la vida en la calle. Su madre, bailarina y peluquera que trabajaba con leyendas del gospel como Kirk Franklin's God's Property, introdujo al joven Omarion en el mundo del entretenimiento desde el principio. A los 3 años, el pequeño ya actuaba en recitales de danza y a los 7 u 8 hacía audiciones para anuncios, llegando a conseguir anuncios nacionales para McDonald's y Kellogg's Corn Pops. Pero fue en 1998, cuando solo tenía 14 años, cuando comenzó la verdadera historia. Omarion se unió a B2K, Boys of the New Millennium, como vocalista principal, una decisión que lo catapultaría al estrellato y al mismo tiempo sembraría las semillas de un futuro drama que acabaría estallando. El grupo, formado por Lil Fizz, J-Boog y Ras B, se convirtió rápidamente en todo un fenómeno y alcanzó un gran éxito con su álbum debut homónimo en 2002, que alcanzó el número 2 en la lista Billboard 200. Su éxito, Bump, 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 con la colaboración de P. Diddy, alcanzó el número 1 en la lista Hot 100, consolidando su estatus como la nueva ola de la realeza de las bandas de chicos. ¿Estabas nervioso? ¿Te daba miedo lanzarte en solitario después de haber tenido tanto éxito en un grupo? Sí. Ese viaje fue muy interesante porque en ese momento estaban pasando muchas cosas con el grupo y básicamente nos separamos y nunca fue mi intención lanzarme en solitario tal y como se hizo. No estaba en mis planes. Sin embargo, bajo todo el éxito, los conciertos con entradas agotadas y los fans gritando, se estaba gestando algo realmente desagradable. Estos jóvenes de B2K eran niños lanzados a un mundo de adultos, rodeados de representantes, productores y buitres de la industria que no siempre tenían en mente sus mejores intereses. Después de su primera gira masiva, cada miembro recibió un cheque de solo $1,87, una revelación impactante que puso de manifiesto cómo la industria musical sigue manipulando a los jóvenes talentos. Esta violación financiera no fue algo puntual. Omarion confirmó más tarde que no fue mejor en el segundo álbum ni en el tercero, un patrón de abuso que se convirtió en una de las tragedias que definieron sus inicios. La dinámica del grupo era igualmente caótica. Lo que Omarion describió como una gran pelea en el Universal Amphitheater reveló tensiones que llevaban años gestándose. El enfrentamiento fue tan acalorado que casi llegó a las manos, y hubo que separarlos a pesar de que tenían que terminar el espectáculo esa misma noche. Mirando atrás, Omarion atribuye la ruptura no a las rencillas personales entre los miembros, sino a una mala gestión y a la confusión que surge cuando los artistas jóvenes no entienden el negocio. Explicó que nuestra base no era sólida y que, a medida que maduraban, empezaron a ver aspectos de la industria de los que no querían formar parte. Cuando B2K se disolvió a principios de 2004, Omarion se vio empujado a una carrera en solitario casi por accidente. La transición fue discordante. La dirección lo separó esencialmente de los demás miembros, una medida que se percibió menos como una evolución orgánica de su carrera y más como una división calculada de activos.
Los demás miembros, molestos por toda la situación, fueron a programas de radio y dijeron cosas sobre Omarion que lo llevaron a dar un giro a su carrera en solitario. Lo que debería haber sido un nuevo capítulo triunfal se vio empañado por la amargura y los lazos rotos. A pesar de las circunstancias, la carrera en solitario de Omarion fue una locura. Su álbum debut, O, entró directamente al número 1 de la lista Billboard 200 en 2005, una hazaña que B2K nunca había logrado como grupo. Su segundo álbum, 21, también entró directamente al número 1, con el gran éxito Icebox, producido por Timbaland, que alcanzó el puesto número 12 de la lista Hot 100. Sin embargo, incluso en el éxito, Omarion sentía un extraño vacío. Confesó que, en ese momento, alcanzar estos hitos casi no significaba nada para él. Funcionaba en piloto automático. Era un burro de carga que no podía detenerse a apreciar sus propios logros porque iba demasiado rápido, siempre preguntándose, ¿qué es lo siguiente? Los reveses profesionales comenzaron a acumularse. Una breve afiliación de 4 meses con Young Money Entertainment de Lil Wayne terminó debido a disputas comerciales. Concretamente, cuando el cheque anticipado de Omarion no llegó a tiempo tras firmar el contrato, este se retiró, reacio a aceptar lo que consideraba una señal de alarma en la relación comercial. Su siguiente álbum, Olution, en 2010, vendió unas decepcionantes 19.400 copias en su primera semana. Un fuerte descenso que supuso lo que más tarde describiría como un estancamiento en su carrera. La inestabilidad discográfica se convirtió en un tema recurrente. Pasó de Epic Records a EMA y luego a Maybach Music Group, sin encontrar nunca el sistema de apoyo que necesitaba para mantener su impulso inicial. Pero quizás nada le prepararía para las tragedias personales que se avecinaban, traiciones que le afectarían más profundamente que cualquier revés profesional, pérdidas que sacudirían los cimientos mismos de su identidad y revelaciones que le obligarían a redefinir lo que realmente significaban la hermandad, la lealtad y el amor en este frío juego. Las traiciones que lo destrozaron todo. Si las dificultades profesionales de la carrera de Omarion representaban las batallas externas a las que se enfrentaba en la industria musical, las traiciones personales que sufrió le hicieron un daño mucho más profundo. Heridas que ningún éxito podía curar, violaciones de la confianza que alterarían fundamentalmente sus relaciones con las personas más cercanas a él. La tragedia de Omarion no se limita a los contratos y al descenso en las ventas de sus álbumes, sino que se trata de la erosión sistemática de las relaciones que más valoraba, empezando por la mujer que amaba y extendiéndose a los amigos que una vez consideró hermanos. En 2013, Omarion comenzó a salir con April Jones, una aspirante a actriz y personalidad de la televisión. La relación de la pareja fue narrada en Love and Hip Hop, Hollywood, de VH1, donde los espectadores los vieron construir una familia ante la mirada del público. Juntos tuvieron 2 hijos, un niño, Mega Omari Granberry, nacido en agosto de 2014, y una niña, Amei Kazuko Granberry, nacida en marzo de 2016. Desde fuera, parecían tenerlo todo, una pareja joven y atractiva que construía una vida juntos mientras mantenía exitosas carreras en el mundo del entretenimiento. Pero bajo la superficie, se estaban formando grietas. En junio de 2016, pocos meses después del nacimiento de su hija, la pareja anunció su separación. Las declaraciones iniciales fueron cordiales, y ambas partes hicieron hincapié en su compromiso con la crianza compartida y el respeto mutuo. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió un panorama más complicado. Jones reveló más tarde que sentía que Omarion había abandonado a la familia sin una explicación clara, dejándola sola para afrontar los retos del posparto y la maternidad en solitario. Cuando se le preguntó sobre el motivo de la ruptura, Omarion se limitó a afirmar que se trataba de falta de comunicación, una sola palabra que parecía cargar con el peso de innumerables conflictos no expresados. Si tuvieras que señalar una razón para la ruptura, porque obviamente hay muchas razones, pero si tuvieras que decir la única razón para la ruptura, ¿cuál dirías que sería? Creo que simplemente la falta de comunicación. Las secuelas de la ruptura fueron dolorosas, con continuas tensiones por la custodia compartida y disputas judiciales, y Jones alegó en 2021 que constantemente recibía notificaciones de documentos legales. Pero lo que vino después transformaría una difícil ruptura en una de las traiciones más comentadas de la historia del entretenimiento moderno, un comportamiento realmente sucio y traicionero. En 2019, aproximadamente 3 años después de que Omarion y Jones se separaran, una revelación conmocionó a la comunidad del R&B y más allá.
April Jones estaba saliendo con Lil Fizz, el antiguo compañero de banda de Omarion en B.O.K. La relación, que se reveló en Love and Hip Hop Hollywood, representaba lo que muchos consideraban una violación imperdonable del código de los hermanos. Fizz no era un excompañero de banda cualquiera, sino que había formado parte del círculo íntimo de Omarion, alguien que había visitado su casa durante la relación y había creado vínculos con la familia. La imagen era devastadora, y la calle reaccionó con rapidez y dureza. ¿Qué pasa? Le estoy mandando mensajes a este negro y no me responde. Veo que está conectado en los mensajes directos y no me responde. Joder, hermano, ¿qué pasa? Voy a participar en la próxima temporada, hablando del grupo, recomponiendo todo. Tuve una conversación con April en esa temporada. Pero espera, ¿dijiste en los mensajes directos? Sí, porque no tengo el número del negro. En un momento revelador del podcast Drink Champs, Fizz describió cómo intentó ponerse en contacto con Omarion, pero solo obtuvo silencio. Ninguna respuesta a los mensajes directos. Ni siquiera tenía el número de teléfono de Omarion a pesar de su historia. La situación alcanzó un punto bajo surrealista cuando Fizz estaba sentado en el sofá de la casa de Jones y Omarion vino a dejar a los niños, y Omarion simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. La traición fue más profunda de lo que muchos pensaban. En una entrevista de 2022 en The Breakfast Club, Omarion acusó a Fizz de sabotaje intencionado, afirmando: «Sabía que lo que estaba haciendo era a propósito. Lo que hiciste fue destruir algo. No se trataba solo de salir con una ex». Omarion creía que Fizz se había propuesto deliberadamente dañar su relación de coparentalidad con Jones, introduciendo el caos en una situación ya de por sí delicada para su propio beneficio. Por su parte, Jones ha dado varias explicaciones sobre la relación a lo largo de los años. En 2025 entrevistas, aclaró que la relación surgió de una vulnerabilidad y un resentimiento compartidos hacia Omarion, pero enfatizó que no estaba enamorada de Fizz y que él no era su tipo. La describió como un espacio seguro en medio de sus dificultades, una relación que le proporcionó apoyo emocional durante un momento de vulnerabilidad, pero que finalmente solo duró hasta principios de 2020. Cuando toda esa situación se hizo pública, ¿cómo te sentiste al respecto? No siento nada al respecto. Creo que si son felices, entonces deben ser felices. ¿Entiendes lo que digo? Aunque creo que deberían cambiar la narrativa. Reacción del público ante el triángulo amoroso fue feroz e implacable. Internet estalló con críticas, y muchos lo calificaron de insignificante y de violación de los códigos básicos de la amistad. La comediante K. Michelle y otras celebridades dieron su opinión, convirtiendo la situación en un momento cultural que trascendió a las personas involucradas. La traición se convirtió en un símbolo de cuestiones más amplias sobre la lealtad, la masculinidad y los límites de la amistad. Cuestiones que resonaron mucho más allá de la comunidad del R&B. Pero la tragedia se extendió más allá de la traición romántica para abarcar la completa desintegración de lo que Omarion había creído que era una hermandad inquebrantable. La gira de reunión de B2K en 2019, que debería haber sido un regreso triunfal, se convirtió en cambio en una muestra de las profundas fracturas que seguían existiendo. Los miembros de la banda se describieron a sí mismos no como amigos, sino como compañeros de trabajo, lo que supone un marcado alejamiento de la narrativa de hermanos que habían promovido en su juventud. He oído que decís que os sentís como compañeros de trabajo, no como amigos. Claro, no me pidió que participara en la primera temporada de Love and Hip Hop porque no tenía a nadie con quien aparentar ser amigo. Nadie llamaba ni salía con esta mierda todos los días. La gira en sí estuvo plagada de problemas. Solo 5 días después de su inicio, el 8 de marzo, Raz B grabó un vídeo en el que anunciaba que abandonaba. Aunque finalmente le convencieron para que volviera y actuó hasta Minneapolis, donde fue arrestado por violencia doméstica, el incidente puso de manifiesto la inestabilidad que reinaba en el grupo. Omarion describió la gira como un trabajo, un eufemismo que apenas reflejaba el desgaste emocional que suponía actuar noche tras noche con gente en la que ya no confiaba. El golpe final más devastador llegó de una forma más personal. El 21 de enero de 2022, la querida abuela de Omarion falleció. Al día siguiente, publicó un sincero homenaje en Instagram. Mi querida abuela falleció ayer. Si me conoces, sabes que esta mujer es mi corazón. Gracias por todo, abuelita. Te voy a extrañar mucho. Esta pérdida fue especialmente profunda, porque su abuela había sido una de las pocas fuentes de apoyo constantes e incondicionales en su vida.
A diferencia de las traiciones que había sufrido en sus relaciones sentimentales y profesionales, el amor de su abuela había sido puro e inquebrantable. Su muerte representaba la ruptura de una conexión con sus raíces, con una época anterior a que la fama y la fortuna lo complicaran todo. A raíz de estas tragedias en cascada, la explotación financiera, la inestabilidad profesional, la traición romántica, la fractura de su hermandad y la pérdida de su abuela, Omarion se encontró en una encrucijada. Podía permitir que estas experiencias lo amargaran, que lo convirtieran en alguien cínico y cerrado al mundo. O podía elegir un camino completamente diferente, uno que redefiniera lo que significaba estar indiferente ante una adversidad abrumadora. La filosofía de resiliencia del rey indiferente. De las cenizas de la traición y la pérdida surgió una filosofía que se convertiría en la característica definitoria de Omarion. Una elección deliberada e intencionada de permanecer indiferente independientemente del caos que lo rodeaba. Pero no se trataba de la indiferencia distante y sin emociones que sus detractores a veces le acusaban de encarnar. Más bien, era algo mucho más profundo. Una decisión consciente de recuperar su poder, negándose a permitir que las circunstancias externas dictaran su estado interno. Esta evolución de artista herido, a lo que los fans llamarían Mr. Imperturbable, representa quizás el capítulo más real de la historia en curso de Omarion. ¿Dónde estabas hace 2 meses? Bueno, me sacaron de mi personaje. Ahora me cuentas todo esto porque definitivamente dejé que alguien me sacara de mi personaje. Maldita sea. Bueno, nunca me llamarán el rey imperturbable. Soy el rey perturbado. Estaba perturbado. El camino hacia esta filosofía no fue lineal. Omarion admite sin reparos que hubo momentos en los que estaba muy perturbado. Momentos en los que el dolor de la traición y el peso del escrutinio público rompieron su exterior cuidadosamente construido. Pero estos momentos de vulnerabilidad se convirtieron en oportunidades de aprendizaje, en ocasiones para refinar su comprensión de lo que realmente significaba la verdadera resiliencia emocional. En su libro de 2022, Unbothered, The Power of Choosing Joy, sin preocupaciones, el poder de elegir la alegría, expuso los principios que le habían ayudado a superar sus períodos más oscuros, haciendo hincapié en que la felicidad es una elección, no algo que dependa de la validación externa o de las circunstancias. Una de las manifestaciones más reales de esta filosofía fue la decisión de Omarion de embarcarse en un viaje de celibato de 3 años que comenzó alrededor de 2021. No se trataba de un truco publicitario ni de un mandato religioso, sino de una decisión profundamente personal que surgió de la sensación de estar viviendo una doble vida entre su imagen pública como símbolo sexual y su necesidad privada de claridad mental y espiritual. El viaje representó un acto radical de autoconservación, el reconocimiento de que, para sanar los traumas que había experimentado, necesitaba alejarse por completo de las relaciones románticas y centrarse en reconstruirse desde dentro. Durante este periodo de introspección, Omarion también comenzó a procesar públicamente y, en última instancia, a perdonar a quienes lo habían traicionado. El momento más dramático se produjo en octubre de 2021, durante la parada de la gira Millennium Tour en Los Ángeles, cuando Lil Fizz emitió una disculpa pública en el escenario. Le hice cosas muy jodidas a mi hermano. Quiero estar aquí, humildemente, y pedirte sinceras disculpas por cualquier confusión o disfunción que causé entre tú y tu familia. Omarion aceptó la disculpa. Los dos se abrazaron y él declaró que todo estaba bien. En una entrevista de 2023 en The Jason Lee Show, Omarion describió el perdón como una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, reconociendo la dificultad de dejar atrás el dolor y al mismo tiempo admitiendo que aferrarse al rencor solo seguiría haciéndole daño. No se trataba de excusar u olvidar lo que había sucedido, sino de liberarse de la prisión emocional que crea el resentimiento. Como él mismo explicó, las cosas no te suceden, suceden para ti, una filosofía tomada de Jay-Z, que replantea la adversidad como una oportunidad para crecer en lugar de como una victimización. Como dirían personas muy importantes en mi vida, y también lo dijo Jay-Z, las cosas no te suceden, suceden para ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo vivo según ciertas filosofías y realmente creo en eso. Esta perspectiva se extendió también a sus reflexiones sobre la experiencia con Bedoka. Aunque reconoce el dolor y la disfunción, Omarion también ha destacado que no tiene ninguna mancha por haber manejado la situación con elegancia,
y considera que su capacidad para mantener la dignidad a pesar de la humillación pública es una victoria en sí misma. Ha descrito toda la experiencia, desde el éxito inicial del grupo hasta su dramática implosión y su polémica reunión, como material para su serie documental de 2023, Omega, The Gift and the Curse, un proyecto que finalmente le permitió contar su versión de la historia, después de años de permanecer en gran parte en silencio, mientras otros daban forma al relato. La serie documental, que se enfrentó a obstáculos legales, incluida una demanda de $200,000 contra Zeus Network por retener material audiovisual, antes de emitirse finalmente en WeTV y AllBLK en 2023, representa una pieza crucial en el proceso de sanación de Omarion. Al tomar el control de su propia narrativa, recuperó la capacidad de acción que le había sido arrebatada repetidamente a lo largo de su carrera, primero por una gestión explotadora durante su etapa en B2K y luego por una cobertura mediática que a menudo lo retrataba como una víctima pasiva o una figura distante e indiferente. Sin embargo, quizás el aspecto más real de la resiliencia de Omarion ha sido su voluntad de seguir siendo vulnerable y abierto a pesar de las repetidas traiciones. No se ha endurecido ni se ha vuelto cínico, sino que se ha vuelto más intencional con respecto a la energía que permite entrar en su vida. Al hablar de las relaciones, ha sido notablemente honesto al explorar el poliamor y cuestionar si la monogamia es realmente natural, afirmando que no sabe si los hombres están realmente destinados a estar en una situación monógama de uno a uno. No se trata de cinismo sobre el amor, sino de una honestidad radical sobre sus propias necesidades y una renuencia a fingir ser algo que no es solo para satisfacer las expectativas de la sociedad. No vengo de un punto de vista tradicional. Siento que definitivamente he probado la forma tradicional, y no sé si eso es para mí. Una vez más, sigo soltero. ¿Realmente estamos destinados a eso? ¿Los hombres realmente están destinados a estar en una relación monógama? No lo sé. Esta autenticidad ha resonado entre los fans que lo han visto afrontar estos retos en tiempo real. Su presencia en las redes sociales se caracteriza por mensajes siempre positivos y alentadores, mensajes de texto y de voz que comienzan con «que tengas un día bendito, hermano», y que irradian una calidez genuina. Cuando se le pregunta cómo mantiene esta positividad en un mundo tan negativo, especialmente con el constante aluvión de críticas en las redes sociales, Omarion destaca la importancia de reconocer de dónde proviene la energía negativa y ahogar ese ruido. Reconoce que la negatividad es algo muy fácil de hacer. En realidad, ser positivo requiere un esfuerzo, replanteando la positividad no como ingenuidad, sino como una práctica deliberada y desafiante. Su compromiso con esta práctica lo ha llevado a iniciativas como la HBCU Mental Health Tour, donde comparte técnicas como la respiración y la meditación con estudiantes universitarios que están atravesando sus propias transiciones y desafíos. Consciente de que muchos de estos estudiantes acaban de salir de casa y no tienen ni idea de la importancia de respirar en estas situaciones, Omarion ha asumido el papel de maestro y mentor, llenando lo que él considera un vacío en la industria del entretenimiento, donde pocos artistas hablan abiertamente de lo que les mantiene mental y emocionalmente sanos. Profesionalmente, Omarion ha seguido evolucionando, negándose a que se le defina únicamente por su pasado. Aunque su sencillo de 2014, Post to Be, con Chris Brown y Jhené Aiko, alcanzó la certificación sextuple platino, convirtiéndose en su mayor éxito en solitario, no se ha dormido en los laureles. Ha lanzado álbumes posteriores, entre ellos The Connection, 2020, y Full Circle, Sonic Book 1 and 2, 2023, con sencillos como Serious, que aborda temas sociales. En 2025 anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum y continuó de gira, decidido a demostrar que no es un artista de leyenda que se conforma con interpretar viejos éxitos, sino un creador en continua evolución. La tragedia de Omarion, entonces, no es la derrota, sino la transformación. Es la historia de un hombre que fácilmente podría haberse amargado, que tenía todas las razones para retirarse del mundo que tanto le había quitado. En cambio, eligió un camino diferente, marcado por la alegría intencionada, el perdón radical y el compromiso inquebrantable de mostrarse auténtico, sin importar el costo. Cuando reflexiona sobre si hay algo que cambiaría de su trayectoria, vuelve a la metáfora de los campeones de deportes de combate como Kamaru Usman e Israel Adesanya, señalando que la derrota te enseña mucho y que esos momentos de fracaso o decepción, en última instancia, lo agudizaron y le mostraron en qué tenía que mejorar.
En 2025, a los 40 años, Omarion sigue activo en la música, las giras y la actuación, con planes para nuevos lanzamientos y continuas actuaciones. Mantiene una sólida relación con sus hijos, a quienes atribuye el mérito de mantenerlo con los pies en la tierra y evitar reacciones impulsivas ante los dramas. Se ha reconciliado profesionalmente con sus compañeros de la banda B2K, aunque tiene claro que la naturaleza de esas relaciones es principalmente profesional y no personal. Y sigue defendiendo la concienciación sobre la salud mental, la inteligencia emocional y el poder de elegir cómo responder a los inevitables retos de la vida. El trágico destino de Omarion, al final, no es una tragedia en absoluto, o más bien, es una tragedia que se niega a terminar en derrota. Es una historia que aún se está escribiendo, un verso, una elección, un momento sin preocupaciones a la vez. En un mundo que a menudo equipara la vulnerabilidad con la debilidad y el perdón con la rendición, Omarion es un testimonio de una posibilidad diferente, que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo en propósito, en elegir la alegría incluso cuando la tristeza sería más fácil, y en permanecer abierto al amor incluso después de que tu corazón haya sido destrozado. Eso no es trágico, es algo realmente auténtico. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.